Hola amigas y amigos, buenas tardes y gracias por acompañarnos, ¿no? Bueno, pues nuestro Ateneo Online va teniendo ya tradición y peso y autores que repiten, lo cual es siempre bonito. Y hoy tenemos un autor que repite. Cuando en junio decidimos hacer representaciones, es decir, traer al Ateneo Online libros que ya habíamos presentado, pues contamos con Alberto Infante. Y ahora que acaba de publicar su nuevo libro, volvemos a contar con él, ¿no? Esta vez viene en su faceta de médico y de conocedor máximo de las circunstancias actuales con respecto a la pandemia de la COVID. A mí, personalmente, me gustan mucho los hombres, los autores, que son capaces de obsesionarse con los temas que tienen alrededor. Y creo que las grandes obras de arte vienen todas resueltas o tras la obsesión del creador, ¿no? Creo que la obsesión es eso tan extraño que hace que el hombre, el creador o la creadora, da igual, no viva para otra cosa, ¿no? Y lo tenga y sea capaz de desarrollar todas sus capacidades en eso que está analizando, ¿no? Creo que es lo que le ha pasado a Alberto Infante con la pandemia, ¿no? Yo creo que los amigos y los que estábamos cerca de él, al que recurríamos continuamente para preguntarle y para que nos diera su opinión, nos íbamos dando cuenta que estaba metido de lleno en saber, en conocer, en explicar, en entender, en sacar conclusiones, en ver qué estaba pasando, por qué y de qué modo, ¿no? Y en un momento determinado también se puso como escritor que es a escribir todo eso y a desarrollarlo en un libro, ¿no? Y ese es el libro que presentamos hoy, Crónica del año de la pandemia, ¿no? Donde Alberto va explicando todas las circunstancias alrededor del virus, dando su opinión y detallando todas estas cuestiones que a tantos nos han perturbado y nos han llamado la atención, ¿no? Creo que es un libro muy bueno por estas dos circunstancias, porque se junta un escritor muy interesante, un poeta y además un narrador de talla, conocido por todos, no tenemos que descubrir eso ahora, pero también un gran médico y un hombre que ha estado estos meses metido como una especie de burbuja, recabando información, consultándola por un lado, consultándola por el otro y estudiando el tema y el resultado es esta crónica que realmente yo creo, a ver, lo digo pero bueno, sin miedo y con la certeza de que hasta hoy es el mejor libro que se ha escrito sobre la COVID-19, ¿no? Creo que bueno, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Y yo creo que por eso vamos a disfrutar mucho de este libro, que es un libro que puede leer todo el mundo. No es un libro de médicos, para médicos, ni mucho menos, ¿no? Sino que es un libro que todo el que tenga interés, que creo que somos muchos, en saber qué es lo que ha pasado, por qué y cómo ha ido pasando y cómo puede dejar de pasar, lo va a encontrar en este libro de una forma muy cómoda, ¿no? En fin, creo que es un gran libro. Así que nada, muchas gracias a todos otra vez por acompañarnos. Gracias a los que nos acompañan también en el retiro, en la presentación presencial. Y bueno, ya sabemos cómo funciona el Ateneo. Alberto Infante dedicará libros a todo lo que lo adquiera en el retiro y también al que los quiera por aquí y los firmará en el retiro y se enviarán a vuestras casas. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos otra vez y os dejo con la presencia del poeta y escritor y médico Alberto Infante. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta presentación. Es un verdadero placer poder estar con vosotros en la tarde de hoy. Bueno, como muy bien ha dicho Pablo, hace un año empezó todo. Y hace un año yo empecé poco a poco a meterme a fondo con algo que es un fenómeno que pasará a la historia. Hay que recordar que probablemente esta pandemia no tiene precedentes, si acaso el precedente más cercano en términos de amplitud y de impacto mundial podría ser la mal llamada gripe española de 1917-1918, pero probablemente el impacto de esta pandemia sea
incluso más global que el de aquella. Aquella afectó fundamentalmente a los países europeos y americanos contendientes en la Primera Guerra Mundial. Esta está afectando a todo el planeta, incluso hasta el archipiélago más remoto del Pacífico. El otro día leía que en Vanuatu acababan de detectar el primer caso que no habían detectado durante estos últimos 8 o 9 meses. Bueno, hace un año efectivamente empezó todo. Empezó en la ciudad de Wuhan, como sabemos, que es una ciudad china a orillas del río Yangtze. Yo una vez la visité porque ahí se toma un ferry que recorre todo el río, pasa la presa de las Tres Gargantas y llega hasta Chongqing. Y es una ciudad industriosa, es una ciudad populosa. Y en noviembre, finales de noviembre del año pasado, unos cuantos médicos de la ciudad de Wuhan empezaron a notar que les acudían a las consultas y a los hospitales después pacientes con unas raras neumonías que no sabían cómo calificar y las llamaron neumonías atípicas, pues no se parecían a ninguna neumonía que habían visto hasta entonces. Bueno, de aquellos polvos, estos tremendos lodos, y es lo que yo he tratado de condensar en forma de crónica en este libro. Un año de pandemia. He utilizado un enfoque básicamente cronológico y de crónica porque me parece que cuando pase el tiempo será bueno recordar los grandes hitos y los grandes sucesos y los grandes debates que tuvieron lugar en este año tremendo. La memoria es frágil, unos acontecimientos se sobreponen a otros y corremos el riesgo muchas veces de creer que lo que pensábamos o lo que sentíamos al comienzo de un fenómeno de esta naturaleza es prácticamente lo mismo que sentimos un año y medio después. Y probablemente nos vamos a dar cuenta de que no es así. Todos habremos cambiado mucho cuando esta pandemia pase, que pasará, tanto en el plano individual y familiar y social como en el plano político, cultural, científico. El mundo no será igual después de esta pandemia. Por tanto, yo he querido, hasta cierto punto y en los hitos fundamentales, respetar el enfoque cronológico, sin desdeñar por eso intercalar ocasionales profundizaciones analíticas en temas particulares que a mí me han parecido que requerían la atención o que han requerido la atención incluso de los medios de comunicación, ¿no? Temas que tienen que ver con cuestiones éticas, científicas, culturales. Hay un capítulo, por ejemplo, entero dedicado a la infodemia, que es un término que se ha acuñado para acompañar al de pandemia y dar cuenta de toda esta epidemia de bulos, mentiras, medias verdades y demás que han proliferado y aún proliferan al calor de los datos y de las informaciones sobre la pandemia del coronavirus, ¿no? Es un libro que habla del mundo. Aparece el mundo, aparece China, aparece en Estados Unidos, aparece la Unión Europea, aparece Asia, aparece África, etc. Habla aún más, si cabe, de Europa, por supuesto, y habla mucho de España, pero una España que es parte de Europa y parte del mundo, porque si algo tiene una pandemia es que nos mundializa a todos con facilidad, ¿no? Es un libro que tiene un enfoque, como bien ha señalado Pablo, de salud pública. No es un libro clínico, aunque hay algunos, sobre todo al principio, algunos elementos fundamentales para entender el por qué la enfermedad puede llegar a ser tan grave en un porcentaje relevante de personas. Pero tiene un enfoque sobre todo de salud pública y de políticas públicas de salud, que tienen que ver también, inevitablemente en este caso y en muchos otros, con lo que son las políticas públicas en general, las políticas sociales, medioambientales y de otro tipo, incluso las políticas de transporte, porque en este caso la pandemia ha obligado a revisar algunas cuestiones que tienen que ver también con el transporte o con la vivienda o con el empleo de los espacios públicos, tanto de las vías públicas como de los parques, en fin, etcétera, ¿no? O de las políticas educativas también, que se han visto en algunos casos afectadas, ¿no? Es un libro pensado sobre todo para un público curioso, medianamente informado de lo que sucede a través de los medios de comunicación, que no tiene por qué ser profesional de la salud, ni siquiera profesional en un sentido amplio, pero que sobre todo tenga interés en saber qué está pasando, qué ha pasado hasta aquí y qué puede pasar en lo sucesivo y por qué. Mi esfuerzo fundamental ha sido tratar de dar con los porqués más probables de las cosas que pasaban, ¿no?
Tiene un enfoque en lo fundamental muy factual, muy basado en hechos, en datos, en opiniones contrastadas. He tendido a serlo, es inevitable cierto grado de subjetividad, pero he tendido a ser lo menos subjetivo posible en el desarrollo del texto, reservándome para el capítulo final de conclusiones, unas conclusiones que van entre interrogaciones, porque claro, en fin, a las alturas que el libro se cerró, más o menos el 10 de noviembre, cualquier conclusión tenía que ser tomada también con cautela, pero bueno, he reservado para ese capítulo de conclusiones, digo, los juicios y las opiniones ya más personales, más marcadamente personales y por tanto, pues también debatibles, compartibles o no. Pero he procurado separarlos de lo que es la crónica, porque me ha parecido que hacer la crónica y hacerla del modo que estoy reseñando, pues era un servicio a todos los lectores, compartan total o parcialmente o nada las conclusiones que yo presento al final, ¿no? Claro, como el libro se cerró con la información disponible al 10 de noviembre y han pasado 20 días, el libro solo apunta, incorpora elementos que ya estaban, desde luego, en esas fechas, pero no entra de lleno en lo que en el momento que lo estamos presentando a 1 de diciembre parece ser ya el centro fundamental de atención, que es cuándo llegarán las vacunas y cuándo podremos vacunarnos. Bueno, de esto, si hay que hablar, habrá que hablar, posiblemente habrá que hablar o bien en una segunda edición o bien en una segunda parte de este libro, porque ya digo, el libro lo deja solo apuntado y no desarrollado por la fecha de cierre, ¿no? Yo, llegado a este punto, tengo que hacer varios agradecimientos, que tienen que ver además con el tipo de libro que al final ha resultado. En primer lugar, tengo que hacer un agradecimiento expreso a Daniel López Acuña y a José Martínez Olmos, dos buenos amigos y dos excelentes profesionales comprometidos también con todo este asunto de la pandemia de COVID, muy presentes en los medios de comunicación, opinando sobre ella, porque desde el mes de abril los tres configuramos un grupo de WhatsApp y de videoconferencias que nos hemos llamado a nosotros mismos Tres frente a la COVID, que nos hemos venido reuniendo y discutiendo de manera periódica, al principio durante las primeras semanas casi a diario y ahora ya al menos una vez por semana, si no más, y hemos venido publicando artículos en el diario.es de análisis y de propuestas sobre la pandemia. Tengo que agradecer a las 7 personas que con nombres y apellidos figuran en el texto aportando testimonios personales y vivenciales tenidos como consecuencia de la pandemia. Hay quien ha perdido un padre, hay quien ha enfermado, hay quien ha sido personal sanitario atendiendo a personas, hay quien ha reflexionado desde el punto de vista de la sociología y además ha tenido algún familiar afectado. En fin, esos testimonios enriquecen sin duda ninguna el texto y le dan una dimensión humana que de otro modo hubiera sido difícil incorporar, ¿no? Tengo que agradecer a muchos periodistas y amigos de múltiples redes que me han hecho llegar a lo largo de todos estos meses comentarios, ideas, sugerencias, informaciones, reflexiones, críticas y que me han nutrido, han alimentado mi voluntad de perseverar en esta tarea, ¿no? Tengo que agradecerle a José Ibarrola, autor de la magnífica portada que lleva el libro, que es un diseño original que él amablemente nos ha cedido a mí y al editor, y que resume realmente en una sola imagen, creo yo, el significado y el símbolo quizá más característico de la pandemia, ¿no? Tengo que agradecerle, por supuesto, a Pablo Méndez, el editor, cuyo voluntarismo y a veces temeridad, muchas de las publicaciones que hacemos muchos, y en particular este libro, no hubieran visto la luz. No es tan fácil encontrar un editor para un libro de estas características y Pablo ha sido un editor entusiasta desde el principio. Y dejo para el final a Pilar Pérez Fuentes, mi compañera del alma, sin cuya lectura crítica y pertinaz y obstinada corrección de ratas y pequeños defectos, o no tan pequeños en algunas ocasiones, de redacción, el libro no tendría la calidad final que creo que tiene. ¿Habrá segunda parte de este libro? Sería la pregunta.
Ya veremos, ya veremos. A mí me gustaría que la hubiera. Me gustaría que el libro tuviese una buena acogida, que esa acogida animara al editor a intentar hacer una segunda parte o en todo caso una edición corregida y ampliada, porque creo que para tener una visión realmente del impacto global y de los aciertos y los errores que todos, las autoridades, los agentes sociales, las poblaciones, en fin, hemos tenido a lo largo y tendremos todavía en los meses que quedan a lo largo de la pandemia, nos falta todavía perspectiva. Yo creo que este ejercicio habrá que hacerlo porque de él tienen que derivar muchas reformas, tanto de los sistemas sanitarios como incluso de los mecanismos a través de los cuales la ciencia y la política se relacionan, o incluso cómo se relacionan los medios de comunicación con sus lectores, cómo se relaciona la ciencia con los medios de comunicación. Creo que en algún sitio del libro lo digo. Si hay algún efecto, si se puede llamar así, positivo de una pandemia tan devastadora como esta, es que posiblemente nunca antes la ciencia ha tenido tanta importancia en la vida cotidiana de la gente y ha sido reconocida como un factor fundamental de desarrollo económico, de progreso y de bienestar social como ahora, ¿no? Vaya por delante en mi reconocimiento a mis colegas, a los sanitarios y sanitarias que se han batido y se siguen batiendo el cobre frente a esta pandemia, al principio en condiciones muy duras, con muy poca protección, y después en condiciones no sencillas por las propias circunstancias en que se desarrolla su trabajo y también por muchos de los defectos estructurales y de las carencias estructurales que al menos, si no desde antes, desde 2008 en adelante ha tenido el Sistema Nacional de Salud. Vaya por delante también mi reconocimiento a tanta gente como ha hecho de esta pandemia una oportunidad para mostrar solidaridad y apoyo a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, a tantos y tantos empresarios que han sabido reconvertir sus negocios para producir a toda velocidad los insumos y los recursos de los que carecíamos en los meses de marzo y abril, y a tanta gente, desde las cajeras de supermercado a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han asumido un servicio ciudadano y un servicio público y un servicio esencial como lo han hecho. Quiero terminar esta presentación situándonos en el momento en el que estamos a 1 de diciembre. Empezamos a ver la luz al final del túnel. La luz son las vacunas accesibles, seguras, eficaces y bien administradas a un porcentaje muy alto de la población, que ya sabemos que se estima entre el 60 y el 70%, de tal manera que el virus se pueda abatir. Eso ocurrirá. No sabemos si ocurrirá con los plazos estrictos que ha marcado el gobierno o si se tardará un poco más o un poco menos. Acabará ocurriendo. Y es muy importante que cuando esto ocurra volvamos la vista atrás y recorramos el camino con todas sus luces y sus sombras para ir viendo cómo lo recorrimos y qué se pudo hacer mejor. Pero una cosa a estas alturas se ha quedado clara. Nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente ha investigado tanto, tan de común acuerdo, tan compartiendo los resultados y tan a prisa como se ha hecho en esta pandemia. Este es un logro monumental desde el punto de vista de la humanidad en su conjunto. No sé, nadie sabe, creo yo, a estas alturas, cómo este gran logro podrá ser capitalizado a futuro. Entiendo que debería serlo, porque nos jugamos mucho como especie y como sociedades en que lo sea. No es seguro, no está garantizado que lo sea. Podemos todos, a nivel mundial, olvidarnos de lo que ha ocurrido, mirar para otro lado y esperar de brazos cruzados a la siguiente pandemia. Entiendo que no va a ser así. Entiendo que va a haber algún tipo de arreglo que permita que los países y a nivel internacional, pues el Sistema de Naciones Unidas o la OMS o con el mecanismo que se articule, dispongan de mayores y mejores recursos, tanto humanos como tecnológicos, para hacer frente a retos similares en el futuro. Nos habíamos acostumbrado a pensar que las enfermedades infecciosas, sobre todo en el mundo desarrollado, claro, en los países más ricos, ¿no? Las enfermedades infecciosas eran cosa del pasado,
cosas, en fin, enfermedades que seguían siendo prevalentes pues en los países con desarrollo menor, pues, en muchas zonas de Asia, de África, de Oceanía, algunas zonas de América Latina, en fin. Y que lo nuestro eran básicamente las enfermedades de la opulencia, ¿no? Pues las derivadas de la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer en su caso, etc. Bueno, esta pandemia ha demostrado que esta percepción era profundamente incorrecta. Seguimos siendo vulnerables a las enfermedades infectocontagiosas, que hoy tienen la característica, y esto está en el centro del por qué esta pandemia se ha expandido como se ha expandido, de que viajan en avión. Viajan en avión y viajan mucho más deprisa, interactuando por circuitos mucho más complejos y más difíciles de trazar y de seguir que las epidemias y las pandemias del pasado. De esto hay que sacar lecciones a la hora de cómo se van a organizar los viajes internacionales a partir de ahora, que probablemente van a requerir medidas de seguridad sanitaria mayores que hasta aquí. Voy a terminar diciendo que mi libro, le presta homenaje a un precursor ilustre, a Daniel Defoe. Daniel Defoe escribió en 1723 un diario del año de la peste que asoló Londres 50 años antes, cuando él tenía, creo que eran 6 o 7 años, y que él pudo reconstruir en parte gracias a los diarios de un tío suyo que vivió la peste y que anotó lo que veía, ¿no? Con eso, con investigación, con entrevistas a supervivientes, construyó un libro que es una joya, y del que yo he extractado un parrafito para ponerlo como introducción. Leer Diario del año de la peste de Defoe al tiempo que yo iba escribiendo este libro me producía unas emociones especiales, porque hay pasajes enteros en que, salvando las circunstancias, en fin, las reacciones humanas frente a una epidemia de las características de la peste de Londres, que por cierto, a una ciudad que entonces tenía 700.000 habitantes, le diezmó porque produjo 50.000 muertos, es decir, que tuvo un efecto tremendo. Pues digo, las reacciones humanas que se describen en el libro de Defoe se parecían a muchas de las que vemos, ¿no? Por ejemplo, inventar los bulos, negar la realidad, confinar las poblaciones, saltarse los confinamientos, en fin, tú vas viendo reacciones de los seres humanos que, bueno, sí, claro, pues en otro contexto, pero obedecen a veces a las mismas pulsiones instintivas, ¿no? Este párrafo de Defoe, que no me resisto a leerlo, dice: si tan solo me fuera posible poner aquí algunos acentos lo bastante conmovedores para suscitar alarma en el alma del lector, entonces me alegraría de haber escrito estas cosas, por peregrino e imperfecto que sea mi relato. Desde luego mi relato seguramente será más peregrino y más imperfecto que el de Defoe, pero yo he obedecido al mismo impulso: dejar un testimonio, dejar un documento, ayudar a reflexionar, ayudar a sacar conclusiones y armarnos mucho mejor, todos y cada uno, para afrontar primero lo que falta de pandemia, y aún queda, aunque hay luz al final del túnel, aún queda túnel para llegar a la luz, y después la fase de pospandemia y de reflexión posterior sobre qué vamos a hacer con nuestras vidas, en nuestros países y la sociedad mundial en su conjunto. Espero que podáis adquirir el libro, espero que podáis leer el libro. Con muchísimo gusto, tanto a quienes os conozco como a quienes no, os lo voy a dedicar. Y desde luego, si en algún caso alguno de vosotros, pues a través de WhatsApp o a través del correo electrónico, en fin, o como queréis establecer algún tipo de comentario, de intercambio con respecto al libro, yo con muchísimo gusto pues lo haría. Nada más y hasta muy pronto. Bueno, yo creo que Alberto Infante nos ha hecho una reflexión muy acertada y nos ha explicado muy bien cómo va el libro, y creo que es una lectura muy interesante en estos momentos, ¿no? Y que realmente puede aclararnos algunas cosas y, como él ha explicado, darnos las claves para lo que hay que hacer ahora, ¿no? Yo en esto creo que, por ejemplo, el último capítulo es muy interesante a este nivel, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos. Ya lo ha dicho Alberto, el libro está disponible
Gracias a los que nos estáis viendo en vuestras casas a través de la pantalla y gracias a los que estáis con nosotros acompañándonos este 1 de diciembre en el Parque del Retiro, ¿no? Siempre, siempre hermoso, ¿no? Aquí estamos y aquí en el Ateneo Online seguiremos para luchar y vivir y sentir la buena literatura de una o de otra manera. Muchas gracias a todos.